100 días se cumplen desde la asunción al mando de Javier Milei en la Argentina, el 10 de diciembre, y parece que hubiesen pasado más 2 años, la mitad del mandato, porque ha sido tanta la dinámica, tantas las cosas que han pasado, tanto lo ida y venir, y las divisiones, las complicaciones, y la inercia de alguna manera de la economía está ahí. La pobreza dramática que heredó este gobierno sigue ahí, la inflación ascendente y rápida sigue ahí, los desequilibrios fiscales, aunque en los últimos 2 meses entiendo que hubo superávit, en lo estructural sigue ahí, en fin. No cambian las cosas en 100 días, que duda cabe. No creo que ni el más optimista de los mileístas lo pudieron haber pronosticado ni pensado, pero es bueno saber también que hay muchas dificultades políticas porque le ha costado. A Milei se ha enfrentado en el Congreso y no ha podido pasar sus reformas estructurales legales. Tomamos contacto a Buenos Aires con Iván Carrino, que es justamente economista liberal y que tiene cierta cercanía ideológica. No sé si ha participado o participa en algo en este gobierno. Iván, mucho gusto. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. No participo ni he participado. Trabajo en la universidad, asociado también a la Universidad del Desarrollo allá en Chile y de forma independiente. Perfecto. La última vez que me tocó entrevistarte te hice la misma pregunta, pero en estos 100 días perfectamente pudiste haber ingresado a un cargo, algo, en fin. Pero bueno, hecho ese punto, tu mirada como profesor, como economista y también como argentina, ¿cómo has visto estos 100 días partiendo por lo económico, que es la apertura real de tus compatriotas, y luego lo político con la incapacidad que han conseguido para llegar a acuerdos? Sí. Bueno, mira, si puedo empezar de lo último, te diría que dirás. Creo que lo habíamos conversado, ¿no? Estuve en septiembre allí en Santiago y hablamos un poco en los lugares donde me hacían las preguntas sobre cómo veía la situación hacia adelante, ¿no? En un posible gobierno de Milei y demás. Obviamente que el principal problema iba a estar en la posibilidad de avanzar en reformas, dado que incluso ganando la elección presidencial iba a tener una representación muy pequeña en el Parlamento. O sea, y eso es algo que hoy es una realidad. El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, tiene alrededor de 40 diputados. Si uno suma al partido PRO, que digamos es el partido que fundó Macri, estarían en alrededor de 80 o 90 diputados. Es decir, todavía es una minoría, no logra ser ni siquiera la mitad de la Cámara de Diputados. Y en el Senado, ni hablar, todavía es más pequeña la fracción de congresistas, digamos, con ideas de centro derecha, con ideas conservadoras en lo fiscal, liberales en lo económico. Entonces vos tenés una restricción importante ahí, que es que el legislativo, en gran parte, tiene ideas visceralmente distintas a las que está proponiendo Milei. Entonces eso ya era el problema a resolver. Hoy estamos viendo cómo esa dinámica se va dando, ¿no? Con propuestas de ley. Sí, no lo ha podido, Iván, no lo pudo resolver en su primer intento. ¿Qué tiene en la caja de herramientas Milei y su gobierno para poder sortear ese obstáculo que planteas tú, que es matemático, no dan los votos? Claro, muy bien. Bueno, 2 cosas te diría. Por ahora hay un decreto de necesidad y urgencia que, a pesar de haber sido rechazado en el Senado, todavía está vigente. Y ese decreto implica la desregulación de algunos sectores. Sobre todo termina con algunas herramientas que tenía el gobierno para controlar precios, para perseguir empresas, digamos. Eso por ahora está vigente. Termina con la ley de alquileres, que generó un problema de faltante de vivienda importante en los últimos años aquí. Y la otra herramienta importante, que es lo que vos mencionabas, y ahí nos podemos meter directamente en la cuestión más económica, financiera de corto plazo, es el ajuste fiscal. En cuanto a controlar el gasto, el gobierno tiene capacidad de controlar el gasto, ha reducido subsidios a la energía y además algo que pasó es, sinceró los precios de la economía que estaban, digamos, acá lo que se había hecho era esconder la basura debajo de la alfombra, por ponerlo en esos términos, con mucha inflación, pero además muchos precios controlados. Entonces lo que tenías era un fenómeno que se llama inflación reprimida. Entonces, en diciembre
el 1 de diciembre el dólar costaba 370 pesos en el mercado oficial, pero eso todos sabíamos que eso no era real. Claro, Digamos. de hecho, había Nadie un te vendía paralelo. un dólar a 370 pesos. De hecho, había un paralelo a 800. Exactamente. Entonces, eso fue parcialmente sincerado, el dólar fue llevado a 800, todavía el paralelo estaba en 1000. Después el precio del combustible también, o sea, se sinceraron muchos precios. ¿Qué hizo eso? Aceleró la tasa de inflación. La inflación se fue al 25% en diciembre, al 20% en enero y al 13% mensual en febrero. Bueno, ese fuerte salto en la inflación, el gobierno no acompañó los gastos en salarios, por ejemplo, al mismo ritmo. Entonces hay una fuerte licuación, una baja del gasto público en términos reales, ¿sí?, que le permite hoy al gobierno mostrar datos de superávit fiscal en los primeros 2 meses del año. Pero eso es algo muy importante, de hecho está generando mucha confianza en términos, bueno, de compra de bonos, de compra de acciones. Es el dato que miran los inversores, ¿no? Las cuentas públicas en Argentina. ¿Por qué? Y porque es el dato que ha estado detrás de todas nuestras crisis, ¿no? Las crisis de deuda y las crisis de inflación, que ya son famosas en el mundo. Bueno, pero el argentino medio, el argentino promedio, venía con un nivel del agua hasta aquí, con la inflación del 100%. Si no me equivoco, el último año, el año 2023, estuvo en más del 100%, en torno al 100%. 200. Terminó en el 211%. Sí. 200%. Si seguimos en este causa, ¿a dónde vamos a llegar? Milei decía que si no hacían nada iban a llegar al 1000, pero está haciendo cosas. ¿A cuánto pronostica que va a llegar? Porque con 13, 20 mensual es terrible y políticamente o socialmente eso no sé cuánto aguanta. Tú me dirás. La inflación anual va a seguir incrementándose, pero la inflación mensual va a ir desacelerándose. ¿Sí? Esto es una cuestión estadística, digamos. Lo que importa hoy para el día a día es ver el dato mensual. Y lo que vemos hacia adelante es que hay una inflación que va a ir desacelerándose. ¿Por qué? Bueno, porque este salto tan fuerte de los últimos meses está explicado por eso, porque se destapó una olla. Pero uno no tiene que destapar la olla los 12 meses del año. Se realiza ese trabajo, se destapa la olla, las consecuencias de corto plazo no son agradables, las padecemos todos en el supermercado, en el surtidor de nafta, en el ómnibus, en el autobús urbano, la padecemos, pero ya no es necesario que los precios que estaban pisados arbitrariamente por el gobierno se ajusten a niveles más normales. Ya se ajustaron a niveles más normales. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, la inflación con la que venías. ¿Y ahí cómo se ataca? Bueno, el gobierno está intentando atacarla con equilibrio fiscal y por otro lado también emitiendo menos dinero que antes. Bueno, los libros dicen que eso suele contribuir a que la inflación baje. No vamos a tener cero inflación o no vamos a tener la inflación de Chile mañana, por supuesto que no. Pero lo importante es tratar de ir moviéndonos en esa dirección y me parece que es esperable que eso ocurra. Ok. La gente no espera tener una anualidad del 3, 4, 2,5% en la inflación, pero les pide que baje la inflación porque el esfuerzo que están haciendo es para eso. ¿Cuándo y a cuánto va a bajar la inflación para que la gente en sus casas esté, no te digo feliz, pero más tranquila y sin la angustia de no llegar a fin de mes con los ingresos, que no crecen al mismo ritmo que la inflación? No, sin duda, y además hay que decirlo, los ingresos en términos reales están cayendo. Claro. Se continúa una tendencia mala que venimos teniendo hace varios años, porque ya tenemos una inflación descontrolada. ¿Cuándo? Bueno, es la gran pregunta. Más o menos podemos intuir que a partir de marzo o abril la economía va a empezar a rebotar, ¿sí? Porque también tenemos una caída de la actividad económica. Acá cae la venta de autos, cae la producción industrial. Todo producto de esta corrección de corto plazo que inició el gobierno, este cambio de política, ¿no? En corto plazo era inevitable que esto pasara. Pero bueno, es corto plazo. Por eso te digo, en el segundo trimestre la economía ya va a mostrar algunos mejores datos y yo diría que hacia la mitad del año en adelante podemos ver una producción que se recupere, o sea, salga del piso a donde se cayó y eso contribuye a mejorar el poder adquisitivo de los salarios
en la medida que la inflación va cediendo, ¿no? Iván, ¿y cómo ves el ambiente social? En Argentina hemos visto, no sé, desde el estallido del 2001, que es el más duro, el más bravo que nos tocó ver, con el caso de la Rúa, en fin. Sí. Pero Argentina lamentablemente ha pasado por episodios álgidos de presión social justamente porque la pobreza y el hambre ataca. Si no me equivoco, sí, las últimas cifras que vi fue de chicos menores de 15 años, 2/3, me parece que en el Gran Buenos Aires, 2/3 de ellos en situación de extrema pobreza, sí, con problemas de riesgo alimentario. Entonces, naturalmente eso la gente, lo vi el otro día, el lunes en la marcha piquetera, la gente, el lunes fue, la gente salía a alegar no contra Milei o porque no les gusten sus políticas anarcocapitalistas, es porque sencillamente sienten que no tienen con qué comprarle algo para comer a sus hijos. Sí, sí, no, sin duda. Hay cifras preliminares de pobreza sobre el primer trimestre del año que hablan de un 57% de personas por debajo de la línea de la pobreza, tal como la mide el INDEC. O sea, la situación social no se puede discutir, digamos. Ahora, también es cierto, porque me preguntás el clima social, también es cierto que hay organizaciones profesionales que se dedican al reclamo y al corte de calles, que son los piqueteros, como acabas de mencionar. Hay también partidos muy radicalizados de izquierda que contribuyen a este tipo de manifestaciones. Y también ha habido un paro general de todas las agrupaciones sindicales a 40 días del gobierno. Sí, sí, sí. Interesante. Uno podría hacer una lectura de la calle no se banca el ajuste del gobierno. Esa es una lectura, pero desde mi punto de vista sería una lectura superficial. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver qué tipo de imagen tienen los sindicatos tradicionales en Argentina, cuánta gente vota a los partidos de la extrema izquierda y qué apoyo social en términos de imagen positiva tienen los piqueteros, yo diría que estamos en los estratos más bajos en cuanto a la ponderación que tiene el ciudadano promedio sobre estos grupos. Entonces, ahí te diría hasta que una manifestación de los sindicatos en contra del gobierno políticamente es capitalizable para el gobierno. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sobre todo que la del 25 o 27 de enero, que fue la primera grande, fue menos gente de la que los propios convocantes esperaban. Pero en fin, nos tenemos que ir porque nos pilla la hora. Iván Carrino, como siempre, un gusto de conversar contigo y tener la mirada desde Argentina a lo que está ocurriendo con tantos cambios y tantas premuras sociales. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, un abrazo. Que esté muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.